Este mensaje se titula El Cristo resucitado abriendo las Escrituras. Fue predicado el día 4 de abril del año 2021 por el hermano Deva Govender. Dear saints, gathered both locally and abroad, I greet you all in the precious name of Jesus Christ. Preciosos santos reunidos localmente y alrededor del mundo, los saludo a todos ustedes en el precioso nombre del Señor Jesucristo. We want to thank the Lord that we have another opportunity, this wonderful opportunity on this resurrection morning. Le damos gracias al Señor por tener una oportunidad más en esta preciosa mañana de resurrección. Knowing that the tomb is empty and Jesus Christ is alive. Sabemos que la tumba está vacía y que nuestro Señor Jesucristo está vivo. Let's bow for a word of prayer. Inclinemos nuestros rostros para orar. Heavenly Father, we want to thank you this morning, my God, that we have such a hope in our hearts. Padre Celestial, te agradecemos esta mañana porque tenemos tan grande esperanza en nuestros corazones. That Father, your Son did rise 2,000 years ago, my Father. De que tu Hijo resucitó, Señor, 2000 años atrás. And we can approach that throne of grace with assurance in our heart. Y ahora podemos acercarnos a ese trono de gracia estando seguros en nuestros corazones. That Lord, whatever our needs are, we can lay them at your feet. Que no importa cuáles sean nuestras necesidades, nosotros podemos ponerlas delante de tus pies. I pray this morning for every saint, Lord, gathered, Lord, Father, internationally, my God, and locally, my Father. Y oramos por cada hijo e hija que se ha reunido, que está alrededor del mundo y localmente. I pray that you will minister unto them, Lord, through your precious word this morning. Yo oro para que tú les ministres en esta mañana a través de tu preciosa palabra. We are totally dependent upon thee, my God, to guide our mind, Lord. And let something be said, Lord. Y dependemos completamente de ti, Señor. Por favor, guía nuestras mentes That shall be edifying to your children. para que algo pueda ser dicho que sea edificante para tu iglesia. We ask this in the name of Jesus Christ. Amen and amen. Y te pedimos esto en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amen. You can be seated this morning. ¿Se pueden sentar esta mañana? My brothers and sisters, we are thankful to the Lord that we have this opportunity to Le damos gracias al Señor, hermanos, porque tenemos esta oportunidad esta mañana look back in time and realize why we gather. de poder mirar atrás en el tiempo y podemos entender cuál es la razón por la cual nos reunimos. Many times on a Sunday to be able to honor our risen Savior. Nos reunimos los domingos, cada domingo hay una razón para honrar a nuestro Salvador, quien resucitó. We realize that throughout the world, the religious world, Y nos damos cuenta que alrededor del mundo much will be said this morning concerning His resurrection, hay muchas cosas que van a ser dichas este domingo acerca de su resurrección as well as what happened when He was crucified. y también de eso que sucedió cuando Él fue crucificado. We would like to go back in time a little, Nosotros queremos regresar en el tiempo un poco, but we want to present this message trying to parallel it with the day that we are living in today. pero este mensaje que vamos a hablar el día de hoy, vamos a tratar de presentarlo de una manera paralela a lo que estamos viviendo en este día. So we're going to turn in the book of St. Luke in chapter 24. Entonces vamos al libro de Lucas, capítulo 24. And much of our scriptures are going to come from that chapter. Muchas de nuestras escrituras se van a enfocar en ese capítulo. We're entitling our message this morning, The Risen Christ Opening the Scriptures. El título de nuestro mensaje esta mañana es El Cristo resucitado abriendo las escrituras. My brothers and sisters, we know that throughout the Word of God, Sabemos, hermanos, que a través de la palabra de Dios, Jesus Christ was prophesied, the prophets, Jesucristo fue profetizado. in the book of Psalms, Esos profetas allí en el libro de los Salmos and in most of the writings of the Old Testament, y muchos de los escritos que se encuentran en el Antiguo Testamento, it was pointed out that there would come a Messiah. ellos apuntaban a que vendría un Mesías. But we know the Jewish people, brothers and sisters, didn't want so much a
suffering Savior. Pero el pueblo judío no querían demasiado el tener a un Salvador sufriente. They wanted a king because they were suffering Ellos querían a un rey, themselves because the Romans had taken over, brothers and sisters, Jerusalem. porque los romanos se habían apoderado de Jerusalén. So, but we know that when Jesus came, all of these scriptures were fulfilled. Pero sabemos que cuando Jesús vino, todas estas escrituras fueron cumplidas. On that day, he died En ese día Él murió for the sins of mankind and you and I. por todos los pecados de la humanidad, por usted y por mí. He was buried, my brothers and sisters, and he rose on the third day. Él fue enterrado y al tercer día resucitó. We realize all of this was something that was the climax point. Nos damos cuenta que todo esto llegó a un punto, a un clímax, It was in the mind of God. el cual se encontraba en la mente de Dios. So we see, brothers and sisters, that on the third day, Jesus Christ rose from the tomb. Podemos ver que en el tercer día Jesucristo resucitó de la tumba. My brothers and sisters, when Jesus was alive, Y cuando Jesús estaba vivo, he told the Pharisees, the Sadducees, the religious people of that hour, Él le dijo a los fariseos, los saduceos, a todas las personas de aquel tiempo, destroy this temple, and in 3 days I will raise it up. Él les dijo, destruyan este templo y en 3 días yo lo levantaré. But they only could go only so far in thinking what he meant. Pero su mente solamente podía entender un poco de lo que Él realmente quiso decir. But it meant destroy this temple, his temple. Cuando Él dijo destruyan este templo, era su templo. And my brothers and sisters, in other places he said, as Jonah was 3 days and 3 nights En otros lugares dice que así como Jonás estuvo 3 días y 3 noches en el vientre de la ballena, in the whale's belly, so should the Son of Man be. dice así también será con el Hijo del Hombre. But brothers and sisters, it wasn't the full day. Brothers and sisters, a full 3 days, it was a representation. Ahora no significa que Él estuvo ahí 3 días completos, simplemente fue una representación. This is where I would say the Jewish people are confused up till today. Esto es donde muchos judíos están confundidos aún hasta este día. The religious world don't know whether he was crucified on Thursday or Friday or El mundo religioso no sabe exactamente si Él fue crucificado en un jueves o un viernes, when, because they don't know how to calculate 3 days. porque ellos no saben cómo calcular esos 3 días. It's not 3 full days. It's No significa que fueron 3 días completos, a representation, because even the psalmist David said porque esa es una representación solamente. Aún David dijo en los Salmos that God will not allow his son to see corruption. que Dios no permitiría que su hijo vería corrupción. After 3 days, after 72 hours, your body starts to see corruption. Y después de 3 días, después de 72 horas, su cuerpo comienza a descomponerse. So God raised his son prior to the fulfillment of, I would say, the 72 hours being concluded. Entonces Dios tenía que resucitar a su hijo antes de que esas 72 horas se cumplieran. So we see, brothers and sisters, God has left an empty tomb. Entonces podemos ver que Dios dejó allí una tumba vacía. And no man has an empty tomb today. Every man dies. Y no hay ningún hombre hoy en día que tenga una tumba vacía. Todos los hombres que han muerto, Either in the sword or it turns to dust. ellos bajan a la tierra o se han convertido en polvo. Only Jesus Christ left behind an empty tomb. Solamente Jesucristo fue el único que dejó una tumba vacía. So we see from these other pictures that we can realize Podemos ver a través de estas otras fotografías o dibujos that Jesus Christ is today the risen Savior. que Jesucristo Brothers and sisters, es hoy en día nuestro Salvador resucitado. that excites our heart because it's not a sad story. Even Y eso trae un ánimo a nuestros corazones porque no es más una historia triste. when you talk about the crucifixion, as much as we look at the punishment and we realize Y cuando hablamos de su crucifixión y de ese castigo que Él llevó, the awesome price that was paid, nos damos cuenta de ese gran precio que fue pagado. but because we are people that have the New Testament,
we know the end picture. We know that Pero porque somos personas del Nuevo Testamento es que podemos ver cuál va a ser el final de estas cosas. this Jesus that died will not remain in the grave. Y este Jesús que murió no iba a permanecer en la tumba. And so he, the hero, no matter what happens, he rose. And that sets Y él, como ese gran héroe, sin importar lo que haya sucedido, él resucitó. the spark in our soul. And my brothers and sisters, so Y eso es algo que nosotros mantenemos en nuestras almas. no matter what Satan can say, Y no importa lo que Satanás diga, he has to look at this picture all the time. él siempre tiene que venir a ver esta fotografía, todo el tiempo lo tiene que hacer. He tried to kill him the day he was born. Él trató de matarlo desde el día que él había nacido. Brothers and sisters, Pilate tried to do that. Herod tried to do that. But we Herodes trató de hacer eso. know, brothers, as he grew, the Pharisees and Sadducees wanted to kill him. Sabemos que conforme el tiempo avanzó, los fariseos, los saduceos también querían matarlo. And on the cross. But brothers and sisters, Y luego en la cruz. this is the picture that Satan is left with. It's an Pero esta es la fotografía que le ha sido entregada a Satanás. empty tomb. Es una tumba vacía. And we are thankful that we know he disarmed Satan Y le damos gracias a Dios porque él desarmó a Satanás and he took all the saints to glory. y él llevó a todos esos santos a la gloria. But this morning, we are looking at, brothers and sisters, that moment. Pero esta mañana vamos a ver a ese momento That, brothers and sisters, after the crucifixion, después de la crucifixión. brothers and sisters, in Luke chapter 24, verses 13, Allí en Lucas 24, versículo 13. two men, brothers and sisters, that had their hopes pinned on this man, Jesus Christ. Dice que ahí había dos hombres que habían puesto sus esperanzas en este hombre, Jesucristo. They thought he will live. And yes, they A ellos se les había enseñado que él viviría. heard what he said about he was going to be crucified, he was going to suffer. Y sí, ellos habían escuchado lo que él les dijo, que él iba a sufrir e iba a ser crucificado. But it seemed Y sí, like it never sunk any further than that. pero pareciera como que eso no se encajó profundamente más allá de solamente esas palabras. They didn't want to hear that. Even Peter, Y ellos no querían escuchar eso. who had a revelation that Jesus Christ was the Son of God, Aún Pedro, quien tuvo la revelación de que él era el Hijo de Dios, a few hours later when de que Jesús era el Hijo de Dios, Jesus told him that the Son of Man has to suffer, y unas horas después de que Jesús le había dicho de que el Hijo del Hombre tenía que sufrir, he said, no, it shouldn't be. él dijo, no, no debe ser de esa manera. He said, no, I will die with you. Él le dijo, no, yo voy a morir contigo. And Jesus told him, get thee behind me, Satan, because, Y Jesús, que le respondió, le dijo, apártate de mí, Satanás. brothers and sisters, Satan, neither the disciples, brothers and sisters, wanted God's will fulfilled. Porque ni Satanás ni ninguno de los discípulos querían que la voluntad de Dios fuese cumplida. But as we see this picture here, we see two men, my brothers and sisters, they are making their way. Ahora aquí vemos esta fotografía, este dibujo, podemos ver que ellos están yendo a un lugar. Early that Sunday morning, Ellos estaban yendo ahí temprano un domingo por la mañana. my brothers and sisters, they must have been at the tomb. Y me imagino que ellos estaban allí en la tumba. They had many of the stories, Ellos ya habían escuchado muchas de las historias, but they couldn't put the picture together. pero no podían juntar la fotografía. And now, brothers and sisters, they're heading about 10 kilometers away Y ellos estaban más o menos unos 10 kilómetros, a unos 10 kilómetros de distancia from where all this has taken place. del lugar donde todo esto estaba sucediendo. And their conversation, brothers and sisters, is, I would say, one that is very sad. So we read Y su conversación era una conversación muy triste. here in verses 13. Podemos comenzar allí en el versículo 13 de Lucas 24. And behold, two of them went the same day to the village called Emmaus, which was from Jerusalem about 80 furlongs. That's about 10 kilometers. Y he aquí dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 70 estadios de Jerusalén,
Eso es aproximadamente 10 kilómetros. And they talked together of all these things which had happened. E iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. My brothers and sisters, they had 10 kilometers to walk. Ellos tenían esos 10 kilómetros que caminar. And you know, when you are sad, when you are down, when you are disappointed, Y usted sabe, cuando usted está triste, cuando usted está caído y desilusionado, your legs can't carry you. pareciera que sus piernas no lo pueden cargar a usted. 10 kilometers can look like 50 kilometers 10 kilómetros quizás parezcan como 50, because you are weary in yourself. You just want to porque usted está cansado en su alma. head somewhere away from everything that is happening. A veces usted quiere irse a un lugar, desaparecer de todo lo que está pasando. And Jesus Christ knew exactly what was in the minds of these two disciples. Y Jesucristo sabía exactamente lo que había en las mentes de estos dos discípulos. And we see, brothers and sisters, that Jesus happens to come along them side. Y ahí sabemos lo que pasó, que Jesucristo comenzó a caminar al lado de ellos. And then he said unto them, what manner of communications are these? Versículo 17, y les dijo, ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros, That ye have one to another as ye walk and mientras camináis, y por qué estáis are tristes? sad? Brothers and sisters, we got to parallel that to Hermanos, tenemos que poner esto en paralelo our time. This para nuestro tiempo. is the first coming of Christ. Esta fue la primera venida de Cristo. Look at us in this hour of time. Y veámonos a nosotros mismos en este tiempo. Brothers and sisters, with all that has gone on in the past 2 years, Con todo lo que ha estado sucediendo en estos últimos 2 años, with the COVID, con el coronavirus, with the loved ones being lost, con todos esos amados santos y miembros de familia que hemos perdido, brothers and sisters, sicknesses, problems, tantos problemas que tenemos, tantas enfermedades situations. y situaciones. And many times we think God is not interested in all of that. Y muchas veces creemos que a Dios no le interesa nada de eso. God is interested in every thought that A Dios le interesa cada pensamiento, goes on in your mind. todo lo que sucede en su mente. And God can also put a guise. Many times we think God will just come here and he will just tell you everything just like that. Y Dios a veces encubre eso. A veces pensamos que Él no está interesado. Look at this. Jesus Christ came alongside them. Pero mire aquí a Jesucristo, Él se paró al lado de ellos. It seemed like he was pretending that he didn't know what had happened that week. Y Él comenzó a hablarles de una manera pretendiendo como que Él no sabía lo que había sucedido esa semana. Brothers and sisters, and he began to communicate to them. Y Él comenzó a comunicarse con ellos. And he said, what manner of communications are these? Y les dijo, ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros, That you have one to another as you walk and are sad. mientras camináis, y por qué estáis tristes? That lets us know, brothers and sisters, Jesus Christ did not come to them and shake them up Esto nos muestra, hermanos, que Jesucristo no vino hacia ellos para sacudirlos. and just say, well, I'll give you some positive thought now. Y Él no vino para decirles, ok, ahora hablemos de cosas positivas mejor. I will make you think positive. Yo voy a hacer que ustedes piensen de una manera positiva. That's how the world is. And brothers and Así es como el mundo lo hace ahora. sisters, they come with a big smile and, Ellos tratan de venir a usted con una gran sonrisa. try to lift your spirit, Y ellos tratan de levantar su espíritu. which is good in a certain way. Y sí, eso es bueno en cierta manera. Sometimes it works. A veces sí funciona. But when it comes to a child of God Pero cuando se trata de un hijo, hija de Dios, that is filled with the Holy Spirit, que han sido llenados con el Espíritu Santo, Jesus Christ as a way of opening and lifting that spirit. Jesucristo tiene una manera de levantar a su espíritu, de darle ánimo. And the risen Christ was not there to put a miraculous show. Ahora, ese Cristo resucitado no apareció ahí con ellos para hacerles un show. He was going to take the word of God
No, él iba a tomar la palabra de Dios and he was going to take their minds back y él iba a hacer que sus mentes regresaran a esa palabra for them to understand para que ellos pudieran entender what had happened. They needed to have qué fue lo que realmente sucedió. a faith, a revelated faith Ellos necesitaban tener en ese momento una fe revelada that would be so strong, que iba a ser tan fuerte and it would come by the scriptures being open. y les iba a ser dada a través de las escrituras cuando las escrituras fuesen abiertas a ellos. So brothers and sisters, as we see, these two disciples, they've been walking along this road. Entonces estos dos discípulos habían estado caminando en este camino. It's an artist impression, and Jesus Christ, look at his face. Brothers and sisters, he knows everything. Y mire el rostro aquí del semblante de Jesús. Él lo sabía todo lo que estaba pasando. He knows what has happened. I mean, Él sabía lo que había pasado. he faced that. Él fue quien atravesó eso. But he is acting as if he doesn't know. Brothers and Pero aquí él está actuando como si no supiese. sisters, because the Bible tells us here, it says here, Porque la Biblia nos dice aquí. and it came to pass that while they communed together and reasoned, Jesus himself drew near and went with them. But their eyes were holden that they should not know him. Versículo 14. E iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos, mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. And he said unto them, what manner of communications are these, Y les dijo, ¿qué pláticas son estas que tenéis that ye have one to another as ye walk and are sad? entre vosotros mientras camináis, y por qué estáis tristes? And one of them, whose name was Cleopas, answered and said unto them, art thou only a stranger in Jerusalem, and hast thou not known the things which are come to pass? Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo, ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no habías sabido de las cosas que en ella han acontecido en estos días? There in these days. And Jesus said unto them, what things? Entonces él les dijo, ¿qué cosas? Brothers and sisters, so much has happened in that 72 hours. Hermanos, tantas cosas habían pasado en esas 72 horas. And Jesus is asking them, what things? Y Jesús les hace la pregunta, ¿qué cosas? Now, when we think of our life, Ahora, cuando nos ponemos a pensar en nuestra vida, there are many times that is how God reacts in our life. muchas veces de esta manera es como Dios reacciona en nuestra vida. It's not that he doesn't know. Y no es que Él no sabe, He wants to see our reaction, pero Él quiere ver nuestra reacción. and he is going to try and show them the way to come out of that situation. Y luego Él va a tratar de venir a mostrarles la manera para salir de esa situación. So, then he said unto them, O fools, and slow of heart, to believe all that the prophets have spoken. Brothers and El hermano brincó al versículo 25, dice, entonces Él les dijo, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. sisters, here is Jesus, who has went through the scourgings, the sufferings, and Hermanos, aunque Jesús pasó por todos esos azotes, todos esos dolores y sufrimientos, all of the pain. y todo ese dolor, And here he is watching his disciples aquí aún Él ahora está mirando a sus discípulos, viéndolos, that he had preached to them for 3.5 years. los cuales Él les había predicado por 3 años y medio. Nearly, I would say every 3 months or 6 months or whatever it is, he'd been talking to them. Y por 3 meses, 6 meses o cualesquiera que sea el tiempo que Él estuvo con ellos, Él les había estado hablando. The Son of Man must die, Él les había estado recordando que el Hijo del Hombre debe morir. and then enter into his glory. Y luego Él entrará en gloria. And his students that were under his tutorship for 3.5 years, Y todos esos estudiantes que Él tuvo, que estuvieron siendo instruidos por 3 años y medio, they did not catch the picture. ellos no pudieron entender la fotografía.
And so he does use a word that normally you would probably not just want to use. Entonces él usa una palabra que usted normalmente no usaría. He said, "Oh fools." Él les dice, oh insensatos. In other words, even people that are walking in the ways of the Lord and Entonces personas que aún hoy se encuentran caminando en los caminos del Señor, attending church and listening to the word of God, que están atendiendo, yendo a la iglesia y están escuchando la palabra de Dios, sometimes how much is really penetrating, entonces a veces nos ponemos a pensar qué tanto realmente está penetrando en sus mentes, or how much of an understanding is there. And o qué tanto entendimiento ellos realmente tienen. Jesus went straight because Jesus had 10 kilometers to walk with them, maybe 7. Ve, Jesús fue directamente a ellos. Allí había 10 kilómetros que Jesús iba a caminar con ellos, Or lesser than that. o quizá fue un poco menos. And in that time, Pero durante ese tiempo, he was going to give them a spectrum of why he came. And this time, Él les iba a mostrar realmente la fotografía de por qué Él había venido realmente. it was going to be different because he has already paid the price. Pero esta vez iba a ser un poco diferente porque Él ya había pagado el precio. No more can he die. No, Ya no más Él tenía que morir. no more will the devil harass him. Ya no más el diablo tenía algún tropiezo preparado para Él. And my brothers, he says, "Oh fools." And I will say, Y aquí el Señor les dijo, oh insensatos. look at the Gentile generation today. Y yo tengo que decirles esto hoy. Miren a la generación gentil de este tiempo. Brothers and sisters, there is a certain point that they will go. Hay cierto punto a donde Dios va a permitir que ellos lleguen. And if you talk about maybe the crucifixion, yes, they will go length and breadth, brothers and sisters. Y si nos referimos a la crucifixión, sí, muchos de ellos van a hacer esos ritos de la muerte y resurrección del Señor. And they'll talk about it, and that's Y ellos van a hablar de todo eso. fine. But Y eso está bien. when you want to move them a little further, Pero cuando usted quiere que ellos avancen un poco más allá de todos esos rituales, brothers and sisters, to the day and the time we're living in, para que entiendan el tiempo y el día en el que estamos viviendo, somehow there's a blank. de alguna manera ellos no reaccionan a eso. And that is why, how would the Spirit of God look at Gentile society today? Y así es como el Espíritu Santo de Dios va a mirar a la sociedad en este día. It will not look any different than how Jesus was looking at these disciples. Esta sociedad no es diferente que como aquellos hombres existieron en el tiempo de Jesús, Because they had been under his tutorship for 3.5 years. estos discípulos habían estado siendo instruidos por 3 años y medio. And they are now walking. And they are sad. Y aquí estaban ellos caminando y estaban tristes. Actually, if they understood and heard, that they should have said, Y si ellos hubieran realmente entendido las cosas que ellos escucharon, ellos debieron de haber respondido. but you know what? Jesus told us ¿Sabes qué? Jesús nos dijo after 3 days he'll rise. que después de 3 días Él resucitaría. Let us believe. Some way he must be on the scene. Tenemos que creer esto. Va a suceder en cualquier momento. And meeting this stranger, they should have at least suspected, hey, this man. Y al ellos haberse encontrado con este forastero, extranjero o desconocido, Jesus Christ. And my brothers and ellos debieron de haber pensado o estar a la expectativa de Jesucristo. sisters, but they didn't. Pero ellos no hicieron eso. So we see, he says, oh fools, slow of heart. Y aquí Él les dijo, oh insensatos y tardos de corazón. Brothers and sisters, why does he use the word slow of heart? ¿Por qué Él usó esas palabras, tardos de corazón? Brothers and sisters, they En inglés dice lentos de corazón. were not quick in being able to catch Porque ellos, hermanos, no fueron rápidos en entender what Jesus had said for 3.5 years. las cosas que Jesús les había predicado por 3 años y medio. And we understand all of us are not
fast and many times catching things, but that Ahora, entendemos que muchos de nosotros no somos rápidos en entender las cosas que han sido enseñadas, is immaterial when it comes to the spiritual realm. pero esto es algo irrelevante cuando se trata de la esfera espiritual. The Bible says that if you are a diligent searcher La Biblia dice que si usted busca diligentemente and seeker, you'll y le busca a Él, be rewarded. usted será recompensado. And the disciples should have known. So Jesus Y los discípulos deberían de haber sabido esto. uses the word, "O fools," Por eso es la razón que Jesús usó esa palabra, o insensatos, en inglés es tontos, and slow of heart to y lentos de corazón. believe all the prophets have spoken. Dice, lentos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. Now it's growing late. It's getting dark. Y aquí ya se estaba oscureciendo, ya era un poco tarde. And now they got to find a place to stay. Y ahora ellos necesitan encontrar un lugar para quedarse ahí. And my brothers, Jesus is continuing the conversation. Y Jesús continúa la conversación con ellos. He says to them, "Ought not Christ to have suffered these things and to enter into his glory?" Brothers, look at Versículo 26. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? the word, "ought not Christ." Miren esas palabras. ¿No era necesario? In other words, they should have known En otras palabras, ellos deberían de saber that Jesus, the suffering Messiah, before he enters into his glory, de que Jesús, ese Mesías sufriente, necesitaba pasar por esto antes de que entrara a su gloria. he must suffer. And my brothers and sisters, there are Él debería de sufrir. many things in our lives today Y hay muchas cosas, hermanos, en nuestra vida en este día is the same way. que son de la misma manera. Because Satan blankets our mind, Porque Satanás viene y hace que nuestras mentes se olviden. then we just know a portion and we leave the rest. Simplemente hace que nos acordemos de una pequeña porción y nos olvidemos del resto. To speculation, and somehow Que dejemos el resto de lo que se nos ha dicho a ver qué pasa. in time we'll understand. Pero a su debido tiempo nos hace pensar que a su debido tiempo lo vamos a entender. Brothers and sisters, it was not easy Ahora, hermanos, esto no fue fácil. for Jesus to have went to the whipping post. No sabemos qué fue. Esto no fue algo fácil lo que Jesús pasó cuando él recibió esos latigazos. Brothers and sisters, this lashing post Ahí él se encontraba en esta situación cuando fue amarrado a ese poste y fue latigado. this post where he was whipped. Brothers and Esta madera, este poste donde él fue amarrado. sisters, he saw this picture for 3.5 years. Hermanos, él vio esta fotografía por 3 años y medio. He walked with this picture. Él caminó con esta fotografía. But still, brothers and sisters, in relating to the disciples, they didn't understand what that whipping post was all about. Y esos discípulos no entendieron de qué se trataba ese poste donde Jesús fue latigado. Brothers and sisters, the word of God says, La palabra de Dios nos dice, hermanos, by his stripes we are healed. que por sus llagas hemos sido nosotros curados. That whipping post was for that purpose, Ese poste donde él fue amarrado, ese fue el propósito. together surely he was wounded for our transgressions, Y ciertamente él fue herido por nuestras rebeliones, nuestras transgresiones. bruised for our iniquities. Él fue herido por nuestros pecados. The chastisement of peace was upon him, Dice, y el castigo de nuestra paz fue sobre él, so that we can have peace. Brothers para que nosotros pudiésemos tener paz. and sisters, Isaiah 53 Hermanos, allí en Isaías 53 was related, Psalm 22, throughout, I would say, the ministry of Jesus Christ. eso fue relacionado en cierta manera al ministerio de Jesucristo. But no, they didn't want a suffering Savior. They Pero no, ellos no querían un Salvador sufriente. wanted a king. They wanted someone who would come and take away the Romans. Ellos querían a un rey, alguien que viniese a quitar a los romanos. Brothers and sisters, so Jesus Christ
in, I would say, less than half an hour or an hour. Y Jesucristo en aproximadamente media hora o si mucho una hora He is going to give them now a schooling along the roadside. ahí en ese momento Él les iba a dar una buena enseñanza mientras ellos estaban caminando por ese camino. And the Bible says, and beginning at Moses. Brothers, he went right to the beginning. Dice, y comenzando desde Moisés, versículo 27. Ve, Él regresó todo ese tiempo atrás hasta Moisés. At Moses, in other words, everything that was done in the Old Testament, En otras palabras, todo lo que fue realizado en el Antiguo Testamento, all the types and shadows, todos esos tipos y sombras, was to appoint the people fueron para apuntarle a las personas to the Messiah. hacia el Mesías. And for 1,400 years, Y por 1400 años, they had the Torah. They ellos tuvieron la Torah. had it. And so there is a beginning point. Y ve, Él los lleva a un punto de comienzo. So he is a wonderful teacher in that sense. He gives them a beginning point. Is that Y esa fue una enseñanza muy maravillosa. Él los llevó a ese punto de comienzo. let's go back Él les estaba diciendo, regresemos allá, in the scriptures. en las Escrituras. Brothers and sisters, the point here this morning is Y el punto de esta mañana es that the sadness, the disappointment, de que esa tristeza, esa desilusión and the depression y toda esa depresión in the hearts of these disciples en los corazones de sus discípulos were not going to be removed by acting excited. no iban a ser quitados simplemente al tener una actitud positiva. Jesus was going to take them to the scriptures Pero lo que se necesitaba era que Jesús los llevara de regreso a las Escrituras. and my brothers and sisters unwind, unravel Y Él comenzara a revelar, a mostrar what those scriptures pointed to. el significado de esas Escrituras. And he was not going to just take one scripture, Y no solamente Él iba a tomar una he escritura, was going to take the whole spectrum. pero iba a tomar todo ese explicación. And beginning at Moses and all, not one prophet, Dice, y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas. No solamente dice, y por un profeta. all the prophets, Dice, por todos los profetas. he expounded unto them in all the scriptures the things concerning himself. Dice, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Brothers, you can't take this word all out of this place. Hermano, usted no puede quitar esta palabra donde dice todos los profetas. And he didn't have the time with a chart and, I would say blackboard and things like that. Y ahora él no tenía el tiempo, hermanos, en ese momento para mostrarles con un pizarrón o con ciertas gráficas. He's expounding as much as he can give to them because Pero él estaba tratando de declararles lo más que podía, he knows he's going to go away. porque él sabía que él tenía que irse después de eso. And they need to catch what he's saying. Y ellos necesitaban entender lo que él estaba tratando de decirles. And my brothers and sisters, we have to realize Entonces tenemos que darnos cuenta, hermanos, in a little moment of time, que en un corto periodo de tiempo, he went to Leviticus 23. él explicó Levíticos 23, Because these disciples and their fathers and their great-grandfathers, porque los discípulos y sus padres y sus abuelos o bisabuelos, every year they had this planting season cada año ellos tenían esta temporada de plantar and reaping season. y They tenían la temporada para cegar lo que habían plantado. had the 7 feasts. They Ellos tenían la fiesta de los tabernáculos y del gozo. just did it not knowing. Ellos lo hacían sin saber realmente el por qué. Brothers and sisters, what they were doing. They, brothers and sisters, the first feast we know of the 7 feasts. Esa celebración, el hermano habla de las 7 festividades de los judíos, entre ellas está la de los tabernáculos, la de los panes sin levadura, la festividad de las primicias y todo eso.
Entonces él la llama las 7 festividades del Antiguo Testamento que les fueron impuestas a los judíos. Was the Passover Dice, y una de ellas era la de la Pascua, feast, la festividad de la Pascua. where a lamb was slain. Allí era donde un cordero era sacrificado. Brothers and sisters, and then we know that for 7 days they had to eat unleavened bread. Y sabemos que por 7 días ellos necesitaban comer pan sin levadura. And my brothers and sisters, they were doing this every year. Y ellos continuaban haciendo esto cada año. And then they came to the third feast. Y cuando llegaban a esa tercera festividad, Jesus Christ expected them to understand, Jesucristo esperaba que ellos entendieran, or at least the religious world, o a menos el mundo religioso, that after you plant, que después de que usted planta, you don't touch any of that grain to eat. usted no toca nada de ese grano para comerlo. The farmer would go into the field El granjero, cuando va al campo, and grab with his palm a few stalks of the wheat, cuando ellos agarran con su mano unos cuantos granos de trigo or the barley, o de la cebada, and with his sickle he'll cut it down. cuando esa herramienta que ellos usan para cortar viene y lo corta, And brothers and sisters, he will then take it to the priest. entonces ellos toman eso y se lo llevan al sacerdote. It was to symbolize, and the day it was to be done, Eso era un símbolo y eso debería de realizarse en el día, was to be the day following the Sabbath. era el día después del sábado. Brothers and sisters, it was not on the Sabbath it was going to be done, Y ellos no deberían de hacerlo en el sábado, the day following the Sabbath. pero deberían de hacer esa festividad o realizar esa acción el día después del sábado. Brothers and sisters, on the morrow, that would have put the resurrection in its real place. Y ve, hermanos, eso estaba ejemplificando la resurrección, la estaba poniendo en su lugar correcto. Because the waving of the sheaf offering Porque cuando ellos hacen esa ofrenda de limpiar el trigo, was symbolic. eso era también algo simbólico. Firstly, when the farmer cut the sheaf or cut the grain, the bunch of Cuando el granjero va y cortaba esas ramas de grano, ese trigo, grain, y él recogía ese grano, it was to symbolize Jesus Christ being slain. eso significaba que Jesucristo iba a ser sacrificado. Brothers and sisters, and he was, I would say, the first fruits of the resurrection. Y él iba a ser esos primeros frutos de la resurrección. He was the first man to rise from the dead. Él iba a ser el primer hombre en resucitar de entre los muertos. And my brothers and sisters, but they needed to take it to the priest, and the priest didn't Pero ellos necesitaban llevar ese fruto o esos granos al sacerdote. just take and say, fine, thank you. Y el sacerdote no solamente los tomaba y decía, ok, bueno, muchas gracias. Brothers and sisters, he waved it like No, él lo mecía, this. lo mecía de un lado a otro. And my brothers, meaning death and the resurrection. ¿Y cuál era el significado? Que de abajo, de la muerte, cuando él mueve la mano hacia arriba, él fue de muerte a vida. La resurrección. Brothers and sisters, it was symbolic, it was a type, it was Eso era solamente algo simbólico, era un tipo, a shadow era una sombra that was going to be fulfilled in time de que eso se iba a llevar a cabo, iba a ser cumplido en el tiempo, with Jesus Christ. ahí con Jesucristo. And Jesus, when he's going to the prophets and all the Moses Y cuando Jesús comenzó a hablar, a regresar a hablar de todos esos profetas y de Moisés and the scribes, y de los escribas, what was he expounding? ¿qué era lo que él estaba He declarando? would say, yes, you saw when the priest had killed the Passover lamb. Él les estaba diciendo, sí, ustedes han visto cuando el sacerdote degolla a ese cordero para la Pascua. At the exact time they were killing the Passover lamb, the true Passover lamb was being crucified. Y al mismo tiempo que ellos estaban degollando esos corderos para la Pascua, el verdadero cordero estaba siendo crucificado.
And brothers and sisters, they were breaking the unleavened bread. Y ellos estaban allí sentados partiendo el pan sin levadura. He was the unleavened bread. Y él era ese pan sin But levadura. brothers and sisters, now it's the morrow after the Sabbath, meaning because the Sabbath for the Jewish Y ahora aquí estaba el día después del sábado, porque el sábado para los judíos. people is Saturday. The morrow after the Sabbath is the Sunday. Entonces el día después del sábado es el domingo. And Jesus standing there, he would have said, disciples, I am the wave of that sheaf offering. Entonces Jesús, estando ahí parado enfrente de ellos, él les estaba diciendo, yo soy esa rama de trigo que ha sido ondeada de abajo arriba. I was cut. And yes, they're doing it in the temple, but Yo fui desechado, y sí, aunque esos judíos en aquel tiempo estaban realizando esa celebración allá en el templo, here am I now resurrected. él les estaba tratando de decir, aquí estoy yo ahora, he resucitado. And as you wave it, brothers and sisters, Y cuando usted la ondea, it's from a cut position esa rama de trigo desde una posición desde donde fue cortada, desde abajo, that were you crucified, donde él fue crucificado, and brothers, you ascend. y luego usted la ondea hacia arriba. And that is the first fruit of the resurrection. Y ese fue el primer fruto de la resurrección. And Jesus was the first one. Y Jesucristo fue el primero. So, brothers and sisters, we see that Jesus, he would have taken these scriptures Entonces Jesús estaba tomando estas escrituras and he would have spoken. Maybe not how I'm talking about it today, y él estaba hablando, y quizás no me refiero a que él lo está haciendo así, que él está físicamente aquí el día de hoy, but brothers and sisters gave them a general outline. This is pero él en aquel tiempo les estaba dando como un resumen de la fotografía. a full picture that we living in this hour, we can't be slow to act. Y ve, aún en este tiempo, hermanos, tenemos que ser capaces de ver esa fotografía. Nosotros no podemos tampoco ser lentos en nuestro corazón. Because now we can understand why there had to be 7 days of unleavened bread. Y ahora nosotros entendemos por qué tuvieron que venir 7 días, porque existieron esos 7 días de panes sin levadura, conforme a las tradiciones de los judíos. Brothers, to the Jew, he didn't know what he was doing. Y para los judíos, hermanos, ellos no sabían lo que estaban haciendo. 7 days of unleavened bread was meaningless to them because 7 días de panes sin levaduras, para ellos eso no tenía significado. the number 7 is meaningless in the sense they are number 12. ¿Ve? Porque para ellos el número 7 no tiene sentido. El número que a ellos les importa es el número 12. But brothers and sisters, it was to show for 7 days after the Passover lamb is crucified, Pero eso estaba mostrando, hermanos, que 7 días después de que el Cordero había sido crucificado, you would have the true word of God. Brothers usted iba a recibir una verdadera palabra de Dios. and sisters, for 7 Gentile dispensations of Eso significaba que por 7 dispensaciones gentiles de tiempo, time. Looking at the Passover for 7, I would say, dispensations of time. ¿ve? Si volvemos atrás a ver el significado de la Pascua, esas eran 7 dispensaciones de tiempo. So we know, brothers and sisters, from the time Jesus rose from the grave, Y sabemos, hermanos, desde ese momento cuando Jesucristo resucitó de la tumba, the priests were to count 50 days. a partir de ese momento el sacerdote debería de contar 50 días, And my brothers and sisters, 7 Sabbaths. que son 7 sábados. And my brothers and sisters, on the 50th day, Y en el día número 50, they would, brothers and sisters, celebrate the feast of Pentecost, ellos celebraban la festividad de Pentecostés, which was the coming of the Holy Spirit. que era la venida del Espíritu Santo. So everything happened exactly. Entonces todo sucedió The exactamente. Passover lamb was slain. El Cordero de la Pascua fue sacrificado. 7 days, brothers and sisters, they eat unleavened bread. Por 7 días ellos comieron pan sin levadura. The waving of the sheaf offering. Y luego allí estaba el ondear ese trigo, esa rama de trigo. And 50 days later, the Holy Ghost comes down. Y 50 días después el Espíritu Santo descendió. All that was in symbolic language Todo eso que se encontraba en un lenguaje simbólico happened exactly. sucedió al punto.
And my brothers and sisters, that is why we can stand on this side Por eso es que hoy podemos pararnos de este and lado we can see we're now living, brothers and sisters, in the closing of this seventh dispensation of y podemos decir que ya estamos viviendo al final de esta séptima dispensación. time. This picture could be moved a little inside. Esta dispensación del tiempo. Ahora esta fotografía pudiese moverse un poco más. You know, brothers and sisters, in the 1800s, God started to deal. Ahora sabemos, hermanos, que en los años 1800 Dios comenzó a lidiar The brothers, the calling of the Jewish race. con ese llamado de la raza judía. And my brothers, in 1948, Y en 1948 God brought them back to the homeland. Dios los trajo de regreso a su tierra natal. And my brothers, all of that happened, brothers and sisters, even in the Laodicean church age. Y todo esto aún ha sucedido durante la edad de la Odisea. But we have to put it this way so you can see the clarity of this. Ahora nosotros tenemos que dividirlo de esta manera para que usted pueda verlo más claro. We can now know, brothers and sisters, this is now moving towards the second coming of Jesus Christ. Y todo esto, hermano, ya se está avanzando hacia la segunda venida de Jesucristo. Well, brothers and sisters, this feast, the fifth, Y esta festividad, la quinta, is already activated. ya se ha activado. Brothers and sisters, the Jews are back in the homeland. Los judíos ya están de regreso en su tierra natal. What are they getting ready for? ¿Y para qué se están preparando? They're getting ready for the Day of Atonement, Ellos se están preparando para el día de expiación, where they will come to realize who was the true Passover lamb. donde ellos se van a dar cuenta realmente quién fue ese cordero que fue sacrificado. Their eyes was blinded at that hour of time. So I'm not going to Sus ojos fueron cegados en aquel momento. spend much time here, but that's relevant in the sense Y no tengo mucho tiempo para hablar de todo esto, pero esto es relevante en este sentido. when Jesus expounded, he didn't have a chart. He didn't have the time. Cuando Jesús estaba declarándole estas cosas a esos discípulos, él no tenía estas gráficas, él no tenía tanto tiempo. Brothers and sisters, it's just 10 kilometers and maybe 6 kilometers to put to them. Eran 10 kilómetros, quizás solo fueron 6 desde que él, lo que él tuvo para hablarles. All Moses spoke about, all the prophets spoke about, Él les dijo todo lo que los profetas hablaron, todo lo que fue hablado desde el tiempo de Moisés all that's contained in the scriptures. y todo lo que estaba contenido en las escrituras. Therefore, in this time, we can't be slow of heart. Ellos fueron lentos de tiempo en aquel momento, pero nosotros en este día no podemos serlos. We cannot be foolish. No podemos ser tontos o insensatos. We have to see what all of these things actually mean in our time. Tenemos que darnos cuenta qué significan todas estas cosas en nuestro tiempo. Brothers and sisters, so they're walking along that road. Y allí estaban ellos caminando en el camino. And brothers, Jesus is trying. And the Bible says, as he's finishing off, that eyes were opened. Y Jesús estaba tratando de enseñarles esto. Y dice la Biblia que cuando él terminó de explicarles que sus ojos fueron abiertos. In other words, this man is not an ordinary man. En otras palabras, este hombre no era un hombre ordinario. This man, he's that Messiah. Este hombre era ese Mesías. Their eyes were opened, brothers and sisters. Y sus ojos fueron abiertos. And we see, I'm not reading all the scriptures there, and they said one to another, Versículo 32. Y se decían el uno al otro: did not our hearts burn within us ¿no ardía nuestro corazón en nosotros while he talked with us by the way? mientras nos hablaba en el camino? And he opened to us the scriptures. Y cuando nos abría las escrituras. Brothers and sisters, for 3.5 years he was speaking to them. Hermanos y hermanas, por 3 años y medio él les habló. But the scripture was not opened specifically about him. Pero las escrituras no les fueron abiertas, esas escrituras que hablaban específicamente de él. But you cannot say this was a theological talk. Y usted no puede decir que esta fue una plática teológica, Because they said, didn't our hearts burn? porque ¿cuál fue la expresión de ellos? Dice, ¿no ardía nuestro corazón?
Brothers and sisters, it wasn't the brain burning, Esto no era algo que quemó sus cerebros it was the heart. con información. It Dice que era su corazón el que ardía. was a revelation that was Esa fue una revelación being opened inside their being. que les estaba siendo abierta a ellos adentro de sí. He was expounding Él les estaba declarando the scriptures. las escrituras. Brothers, remember as they started this journey, they were sad. Recuerden, cuando ellos comenzaron esa jornada, ellos estaban tristes. But now they are burning within their heart. Pero ahora ellos, aquí está su corazón ardiendo dentro de They ellos. caught something Ellos pudieron obtener algo, entender algo. that Jesus Christ has said. And my brothers and sisters, Ve que Jesucristo estaba ahí. and he said unto them, now my brothers and sisters, we have to realize Ahora nosotros, hermanos, tenemos que darnos cuenta as their hearts begin to burn. que cuando sus corazones comenzaron a arder, Brothers and sisters, imagine you walking 10 kilometers, imagínese usted caminar 10 kilómetros, going into a little room, llegando a un pequeño cuarto. breaking bread, Usted se sienta y parte el pan. and then recognize this is the man. Y usted de repente ahí reconoce, oh, este es el hombre. You don't want to catch him and you don't want to keep him, but he disappears. Usted quería agarrarlo, quería mantenerlo con usted, pero de repente él desaparece. And my brothers and sisters, they make the 10-kilometer journey back. ¿Y qué fue lo que hicieron ellos? Dice que cuando eso sucedió, ellos regresaron en esa misma jornada de 10 kilómetros, pero de regreso. Now, who in this life Ahora, ¿quién en esta vida will go 10 kilometers and then suddenly at evening time turn and go back? ¿Quién de ustedes caminaría 10 kilómetros ya siendo la noche avanzada y luego regresar otra vez otros 10 kilómetros From where you came, why? de donde usted vino? They had something exciting in their souls. ¿Por qué ellos hicieron eso? Porque había algo excitante en sus almas. Scriptures have been expounded to their heart. Las escrituras les habían sido declaradas, habían sido mostradas en sus corazones. They had something they could relate to the rest and tell them, Ellos habían recibido algo con los cuales ellos se habían relacionado, habían entendido. you know what? We missed a point here. Something in the Word of God. Ellos se habían dado cuenta, habían dicho, este punto se nos había pasado, estaba allí en la palabra de Dios. My brothers and sisters, that is how we have to realize there are certain things Y así es como debemos de darnos cuenta que hay ciertas cosas that our mind sometimes doesn't catch it all at one time. que nuestras mentes a veces no absorben todo al mismo tiempo, no lo entienden todo. God is gracious. Pero Dios tiene misericordia, Él tiene gracia. He knows the time and the season as He begins to move this into being. Él conoce los tiempos y las sazones de cómo es cuando Él debe de mover esto y mostrarlo. And so He comes back into the midst. Now when the collective disciples are. Entonces Él aparece en medio de ellos, dice la Biblia, cuando ellos estaban reunidos. And He said unto them, these are the words which I spake unto you while I was yet with you, that all these things must be fulfilled, which Versículo 44, y les dijo, estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese were written in the law of the prophets and in the Psalms concerning me. todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Then opened He their understanding. Entonces les abrió el entendimiento. Brothers and sisters, previous to that He opened the scriptures. Antes de esto, hermanos, Él les había hablado las escrituras. But now He opens their understanding. Pero ahora dice aquí que Él les abrió el entendimiento. Brothers, anybody can turn the scriptures. But Cualquier hombre puede leer las escrituras. the Branham said many times, anyone can open the Bible. Los branhamitas han dicho muchas veces, cualquier persona puede abrir la Biblia. But it takes the Spirit of God to open your understanding. Pero se necesita el Espíritu de Dios para que traiga ese entendimiento. And that is what a revelation means. Y ese es el significado de una revelación. It's an understanding. Es un entendimiento. And we're living in this hour of time. Brothers and sisters, Y nosotros que vivimos en este tiempo ahora, is where
You and I, usted y yo, living at the closing of the Laodicean church age, estamos viviendo ya al finalizar de esa edad de la Odisea. living in the third watch, Estamos viviendo en la tercera vigilia. living at an hour where God is expounded by Estamos viviendo en un tiempo donde Dios está declarando the Holy Spirit. a través del Espíritu Santo. Jesus Christ by the Holy Ghost has been talking Jesucristo a través del Espíritu Santo ha estado hablando. to us in this time, Nos ha estado hablando a nosotros en este tiempo. just as he was talking at the first coming of Christ. Así como cuando Él les habló en aquella primera venida de Cristo. What would he say to us if we, brothers and sisters, close our eyes to it? ¿Qué Él tendría que decirnos a nosotros, hermanos, si nosotros cerrásemos nuestros ojos a esa revelación? Brothers, he opened their understanding. And if Pero la Biblia dice que Él les abrió el entendimiento. he had the desire to open the disciples of the first hour of time their understanding, Jesús tuvo el deseo de abrir el entendimiento de aquellos primeros discípulos de aquel tiempo. wouldn't the Holy Spirit in this hour want to open our understanding? ¿Qué acaso el Espíritu Santo en este día no quiere abrir nuestro entendimiento también? And how thankful we should be ¿Y qué tan agradecidos deberíamos de estar? that we've come to realize Que hemos llegado a darnos cuenta that God sent a messenger. de que Dios envió un mensajero Brothers and sisters, the whole world can turn the back. y todo el mundo entero puede voltear su espalda si quiere. But you don't stop there, because Pero usted no va a parar porque eso suceda. the Scripture and the Holy Spirit is a progressive spirit, as we talked about. Porque usted sabe que la Escritura y el Espíritu Santo es algo progresivo. Ellos continúan The flying eagle. como esa águila volando. Brothers and sisters, and it opens further and further understanding. Y eso viene y abre más y más entendimiento. When we have a scripture in the Word of God Cuando tenemos una escritura en la palabra de Dios that tells us after Brother Branham que nos dice que después del hermano Branham would come Ephesians 4:11. vendría Efesios 4:11. But brothers and sisters, it is just not a scripture. Ahora esa no solamente es una escritura, It is what has been opened during that period of time. pero lo que importa allí es lo que fue abierto durante ese periodo de tiempo. And I realize we are moving into, brothers and sisters, that season now, because Y me doy cuenta, hermanos, de que estamos moviéndonos juntamente con esa temporada, con ese tiempo. of the questions that are coming to the ministry at this hour. Porque todas esas luchas o tareas que le han venido al ministerio de Cristo en esta hora, Brothers and sisters, you're beginning to see that individuals are starting to ask not questions about, I don't say that there won't be individuals that may be out hay preguntas que le han venido a ciertos individuos. Usted comienza a darse cuenta de eso. Ahora, yo no estoy diciendo que no va a haber preguntas, there that have not come to the Lord as yet. God que simplemente porque alguien tiene una pregunta no significa que ellos no van a venir al Señor. can still deal with your life. Salvation is still available. Dios puede aún lidiar con la vida de una persona. La salvación aún está disponible en este día. But brothers and sisters, we have to also understand much has gone on. Pero tenemos que entender que muchas cosas han sucedido. And people want to know, Y hay personas que quieren saber. where is that flying eagle taking us? Ellos se están preguntando hacia dónde nos está llevando esa águila volando. What is it doing? ¿Qué es lo que está haciendo? As it stopped with the message, did it stop with Brother Jackson? Así como comenzó con un mensaje, ¿esa águila paró ahí con el hermano Jackson? Or is there more ¿O acaso hay más? in the 17 years that has gone on since Después de esos 17 años Brother Jackson has come and gone? que ya pasaron desde que el hermano Jackson vino y ya se fue. Brothers and sisters, you know, there are a lot of individuals today that are just in a similar situation like the two men to Emmaus. Hermanos, hay muchos individuos en este día aún que se encuentran en la misma situación como aquellos caminantes a Emaús. Brothers and sisters, our conversation can be sad at times. Nuestras conversaciones a veces se vuelven tristes,
But it doesn't have to be there. Pero no tiene que terminar ahí, Because Jesus Christ by the Holy Ghost porque Jesucristo a través del Espíritu Santo, wants to do the same thing. Él quiere hacer lo mismo. He wants to expound the word of God and Él quiere declarar la palabra de Dios give you clarity for the hour of time that we are living in. y darle claridad a usted en este tiempo en el que vivimos. And it says here, then opened he their understanding, Ahí en el versículo 45 dice, entonces les abrió el entendimiento that they might understand the scriptures. para que comprendiesen las Escrituras. Brothers and sisters, what brought a burn in their heart? ¿Y qué fue lo que trajo ese deseo ardiente en sus corazones? What set them, brothers and sisters, looking forward? ¿Qué fue lo que les permitió a ellos seguir caminando? It was the opening of the understanding. Dice que fue fue cuando después de que Jesús les abrió el entendimiento. And he said unto them, thus it is written, and thus it behooved Christ to suffer and to rise from the dead the third day. Versículo 46, y les dijo, así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día. Brothers and sisters, this was so clear to the Lord Jesus Christ. Hermanos y hermanas, esto fue tan claro para el Señor Jesucristo. It was so upon his mind that Esto estaba tanto en su mente after he rose, que después de que Él resucitó, what is he doing? ¿qué fue lo que Él hizo? Brothers and sisters, is pointing to them, thus is it written. Él fue y les declaró las Escrituras, les apuntó y les dijo, así fue escrito. Thus it behooves Christ to suffer, Dijo, así fue necesario que el Cristo padeciese to rise from the dead the third day. y resucitase de los muertos al tercer día. Brothers and sisters, how much more do you think Jesus in this hour Hermanos, ¿cuánto más usted cree que Jesús en esta hora would want to talk to the bride of Jesus Christ tiene el deseo de hablar con su novia and tell them, yes, y decirles, in Leviticus 23, sí, en Levítico 23, you can see the 7 feasts. usted puede ver las 7 festividades, You can be able to see o how las 7 fiestas de los judíos. the first, I would say, 4 feasts Y usted puede ver cómo esas primeras 4 fiestas, showed my first coming ellas muestran mi primera venida and the Spirit of God coming down. y al Espíritu Santo descendiendo. And just as a farmer would break the sequence Y así como un granjero rompe esa secuencia, because he reaps his crop, and then there will be a dry period where no porque él recoge esa cosecha y luego después de eso hay un periodo de tiempo de sequía, crops will be planted as such. porque ahí no hay campos que van a ser plantados después de eso. Waiting for that 7th month to come, when Ellos esperan hasta que llegue ese 7º mes para plantar. there will be a planting again Ahí es donde ellos vuelven a plantar otra vez, for, brothers and sisters, another crop to come up. para que otra cosecha crezca, se dé. And brothers, we are living in this 7th dispensation of time. Y hermanos, ya estamos viviendo en esa 7ª dispensación del tiempo. We should realize what God has been doing in this hour of time. Y tenemos que entender lo que Dios está haciendo en este último tiempo. So we see, brothers and sisters, that Jesus Christ knew where he was in the scriptures. Y podemos ver que Jesucristo sabía dónde Él se encontraba, Él encajaba en las Escrituras. But then after Pentecost, Pero después de Pentecostés, brothers and sisters, we see that for 20 odd years, the vemos que por más de 20 años, church, brothers and sisters, were mainly amongst the Jewish people. la iglesia se encontraba la mayor parte entre los judíos. God was going to start dealing with the Gentiles. Pero entonces ahí Dios iba a comenzar a lidiar con los We gentiles. saw that picture there, the Podemos ver esa fotografía ahí, grace age, que durante la Edad de Gracia, and within that grace age, there is the church ages, ahí dentro de esa Edad de Gracia se encuentran las edades de la iglesia, the Gentile church ages. las edades de la iglesia gentil. And my brothers and sisters, God didn't give that for nothing. Y Dios no entregó eso así nomás. God gave that so Gentiles would have an approximate starting point
Dios entregó eso para que los gentiles pudieran tener un punto de comienzo. Historically, you can figure that out. Históricamente usted puede regresar y ver cuándo sucedió. Not to the day, the second, and the minute, Quizá no lo sepamos exactamente el minuto, el día, el segundo, and they would more or less know the conclusion of the church ages. pero esa información más o menos nos haría saber cuándo culminaría esa edad. Again, it's an approximate period of time Y otra vez lo digo y lo repito, esto es un periodo de tiempo aproximado so that you can know the decade of para que usted pueda saber la década the coming of Jesus Christ. de cuándo vendría Jesucristo. That should make your heart excited Eso debe de causar en su corazón un gozo, so that you can now not just say, well, we're waiting just like the disciples for a king to come, y no solamente para que usted esté ahí pensando, esperando por la venida de Jesús como los judíos de aquel tiempo, un rey va a venir en algún momento. we would know from the scriptures what is going to happen Pero nosotros vamos a saber a través de las escrituras qué va a suceder in the next short few years. en los siguientes años ya muy cortos. Brothers and sisters, we can surely say, Y podemos decir aseguradamente, because what God is going to do with the bride of Jesus Christ is tied up que lo que Dios va a hacer con la novia de Jesucristo está relacionado to an event in this world. a un evento aquí en este mundo. Without that event, Y sin ese evento, brothers and sisters, other scriptures will not come into play. otras escrituras no encajan, no se cumplen. And that event is a Middle East war. Y ese evento principal es una guerra en el Medio Oriente. That is why, brothers and sisters, the fourth election has taken place. Por eso es que esa cuarta elección ya se llevó a cabo And we see at this moment, even right at this moment, y podemos ver aún en este momento those men, they're moving about for this coming week to choose another leader. esos hombres están moviéndose para tratar de escoger a otro líder. We don't know who he's going to be, No sabemos quién va a but ser, we realize all of that will let us know pero nos damos cuenta que todo eso nos está haciendo saber how we're moving in time. qué tanto estamos avanzando en el tiempo. Brothers and sisters, 20 years after the church was born, 20 años después de que la iglesia había nacido, in 34 or 33 AD, en el año 34 o 35 después de Cristo, in 53 AD, 54 AD, 53, perdón, 54 después de Cristo, Paul started to talk to Gentiles. allí Pablo comenzó a hablarle a los gentiles. By the time 56, 57 AD comes, Y para el año 56 o 57, the Ephesian church is now a consolidated body of people. la iglesia de Éfeso se convirtió en un cuerpo consolidado de You can personas. term them, they are a church. Ahí ellos se convirtieron en una iglesia. So you can have a more or less starting point. Entonces usted puede tener más o menos un punto de partida. Brothers and sisters, and from there you can see where you're living in time. Y de allí usted puede darse cuenta en qué tiempo usted está viviendo. God had to deal with the Apostle Paul, as we see from this picture. Dios tuvo que lidiar con el apóstol Pablo, como vemos en esta fotografía. Brothers and sisters, he was a Jew. Él fue un judío. And my brothers and sisters, he was on his way to persecute the church. Y él estaba en camino a perseguir a la iglesia. Brothers and sisters, and God, he was still a fairly young man. Y sí, él era un hombre bastante joven. God dropped him off his horse, Dios hizo que cayera del caballo and my brothers, Jesus began to speak to him. y Jesús comenzó a hablarle a él. Till Paul said, "Who art thou, Lord?" He said, "I am Jesus." Y hasta que Pablo le preguntó, ¿quién eres, Señor? Y él le dijo, yo soy Jesús. So Jesus spoke to the two men that walked with him at Emmaus. He Y Dios le habló a esos hombres que caminaron con él. talked to the disciples. He ascended. En ese camino de Emaús, él habló con sus discípulos, le habló a sus discípulos también. And some 20 years later, Y 20 años después, he's got a man that will talk to the Gentile people. aquí él tenía un hombre que iba a comenzar a hablarle al pueblo gentil. And so, brothers and sisters, the Apostle Paul
never saw the crucifixion of Jesus. Y sabemos que el apóstol Pablo nunca vio la crucifixión de Jesucristo. The Apostle Paul never walked with Jesus. El apóstol Pablo nunca caminó con Jesús. He never knew him after the flesh. Él nunca lo conoció en la carne. But how did he know him? Pero ¿cómo lo conoció él? He knew him by the revelation of the scriptures. Él lo conoció a través de la revelación de las Escrituras. And we do not know Jesus after the flesh. Y nosotros no conocemos a Jesús según la carne. We read the scriptures and the Holy Spirit takes his personality and character as the Holy Nosotros leemos las Escrituras y el Espíritu Santo toma sus características, su personalidad Ghost is in us y nos la muestra a nosotros. and takes the relevant scriptures and by revelation and Y toma esas Escrituras y a través de la revelación scriptural understanding, y a través de un entendimiento escritural we see a picture inside of us. God podemos ver una fotografía dentro de nosotros. can paint a picture Dios es quien puede venir y mostrarnos la fotografía. in 1 second inside your mind, Él lo puede hacer en un segundo dentro de nuestra mente, but it can take a lifelong for it to be expounded and pero eso puede tomar toda una vida para que todo eso sea declarado elaborated to you. y pueda serle mostrado a usted. So we see, brothers and sisters, Paul is the one Y podemos ver ahí a Pablo. Él fue aquel that began to write epistles to the church. el cual comenzó a escribir esas epístolas para la iglesia. He's an older man. Aquí ya él era un hombre viejo Brothers and sisters, no doubt is writing to the church many epistles. What y sin duda alguna él escribió muchas epístolas a la iglesia. is he writing? ¿Y qué era lo que él escribía? Because Gentiles don't know the Torah. They don't ¿Por qué? Bueno, los gentiles no conocían la Torah. know the Jewish scriptures. Ellos no conocían las escrituras judías. The Jewish people, Jesus could talk to them. Ahora, las personas judías y Jesús mismo, él podía hablar de eso. But Paul was going to take the Old Testament. He's an apostle. Pero Pablo iba a tomar esas escrituras del Antiguo Testamento y las iba a escribir. Él era un apóstol. And he is going to bring it to the Gentile church. Y él se las iba a traer a la iglesia gentil. What does this mean? ¿Y qué significa The esto? crucifixion of Jesus. ¿Qué significa la crucifixión de Jesús? That he died and he arose. De que él murió y resucitó. How does it affect you? Did it affect only Jesus Christ? ¿Cómo eso le afecta a usted? ¿O solamente le afectó a Jesús? And my brothers and sisters, we see he wrote the epistles, Podemos ver, hermanos, cómo él escribió esas epístolas. and brothers and sisters, we all have it contained in the Word of God today. Y ahora es que las tenemos en la palabra de Dios ahí escritas. That is why when he wrote to the Ephesian church, made Por eso es que cuando él escribió a la iglesia de Éfeso, of Jews and Gentiles, but it was a Gentile church. no solamente era una iglesia de judíos, pero una iglesia gentil también. He said, and you, brothers, now Aquí dice en Efesios 2:1, dice, y él, Gentiles are being pointed to you. You can put your name right there. ve, dice, él os dio vida a ustedes. Usted puede incluir su nombre allí, a usted también le dio vida. Had he quickened, made alive. So this Ve, él los volvió a ustedes, les dio vida. Ustedes estaban muertos y ahora están vivos. resurrected morning, as much as we look at what happened to Jesus, Y en esta mañana de resurrección, hermanos, sí, no importa que tanto miremos a lo que le pasó a Jesús. but by revelation we were not there. But the Y sabemos, nosotros no estuvimos ahí, pero a través de la revelación, Holy Ghost has made us alive. sabemos que el Espíritu Santo nos ha dado vida. He's quickened us, Él nos ha vivificado. who were dead in trespasses and sin. Él os dio vida a ustedes cuando estabais muertos en delitos y pecados. That is why it's important, brothers and sisters. Por eso es importante, hermanos. All the traditional things of it is not that important as something Y sí, todas esas cosas tradicionales sabemos que no son tan importantes happening inside your soul. como lo que ha sucedido dentro de sus almas de ustedes.
It says, you hath he quickened, Dice, ustedes han sido vivificados, Él los ha dado vida a ustedes. who were dead in trespasses and sins, Cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, where in the time past you walked according to the cause of this world. Brothers, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo. all of us may have spent some time in the cause of this world according Hermanos, a todos nosotros pasamos tiempo en la corriente de este mundo. to the prince of the power of the air, the spirit that Dice, conforme al príncipe de la potestad del aire, worketh in the children of disobedience up el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. till now. Brothers, what they are interested in. ¿Y en qué cosas ellos están interesados? Brothers and sisters, just things are in the world, but children Sí, sabemos que son cosas del mundo, of God have been made alive. pero los hijos de Dios han sido vivificados. And brothers and sisters, we are walking with God in this hour of time, Y ahora estamos caminando con Dios en este tiempo, among whom also we also at our conversation, brothers and sisters, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo. En inglés dice un poco diferente, dice, entre los cuales todos nosotros tuvimos nuestra conversación en el pasado de deseos de la carne. was patterned after the world in time past. Ve, nosotros estábamos yendo, haciendo lo que el mundo hacía en el tiempo pasado. In the lust of the flesh, the fulfilling the desires of the flesh and the mind, and were by nature the children of wrath even as others. En otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. So we don't get bigoted or prideful and Esto es para que no nos volvamos orgullosos o nos creamos más look down on other individuals, but y miremos a otros hacia abajo, we thank God. pero para que le agradezcamos a Dios, We were there in the pig's pen one time, que nosotros estábamos allí en el chiquero también, but it was God who saw that crystal glass pero fue Dios quien usó ese cristal in that pig's pen. He knew allí en ese chiquero the value of it, y Él vio el valor que usted tenía, while the farmer didn't know. mientras que ese granjero no sabía. He picked it up, Él lo levantó. but he didn't pick it up just only to clean it Él no solamente lo recogió para limpiarlo and put it on a shelf. y ponerlo allí en una para que todos lo vieran detrás de otro vidrio. He picked it up so that he can put it into service. Él recogió ese vaso, ese cristal, para ponerlo al servicio de otros, para usarlo, Fill it with the Holy Spirit, fill it with something. para llenar ese vaso de cristal con algo, con el Espíritu Santo. And so that every time occasion comes, Y cada vez que la ocasión se presenta, he can use it él pueda usarlo for his glory. para su gloria. The same way God picked us up De la misma manera que Dios nos recogió, nos levantó from the pig's pen, de ese chiquero donde están los cerdos, washed us by the blood of Jesus Christ, y nos lavó con la sangre del Señor Jesucristo. filled us with the Holy Spirit, Nos ha llenado con el Espíritu Santo. and the Holy Spirit paints a picture Y el Espíritu Santo viene y le muestra a usted la fotografía so that you can know the past, what happened. para que usted pueda saber lo que sucedió en el pasado. You can know what happened through the 7 church ages, Usted pueda saber qué fue lo que ha sucedido a través de esas 7 edades de la iglesia. and you can know what is happening today Y usted pueda darse cuenta que está sucediendo in hoy your watch. durante esta vigilia. Because remember, brothers and sisters, Porque acuérdense, hermanos, Christ opened the scriptures. The risen Christ opened the scriptures el Cristo resucitado fue quien les abrió las escrituras to the disciple. a esos discípulos. But the same risen Christ Pero ese mismo Cristo resucitado, today el día de hoy, is opening up the scriptures for your day. está abriendo las escrituras para este día. And what scripture will he open? ¿Y qué escritura Él ha abierto? Will he talk just what Luther said? ¿Él solamente va a repetir lo que dijo Lutero? Will he talk what just Wesley said? ¿Él va a decir lo que dijo Wesley? Or what the Pentecostal blessings were all about? ¿O acerca de esas bendiciones pentecostales? Or would he talk just what Brother Branham said? ¿O simplemente va a hablar hoy lo que dijo el hermano Branham?
All of that is relevant, important. Todo eso es relevante, sí, es importante. Brothers and sisters, we are living now in the shadows of his second coming. Pero ya estamos viviendo a las sombras de su segunda venida. And Jesus Christ wants to be able to expound Y Jesucristo quiere ser capaz de declarar to the church, a su iglesia, just as Paul expounded. así como Pablo lo declaró. And we realize, brothers, he quickened us Y nos damos cuenta de que Jesús vino y nos dio vida. who are out in the world. Nos vivificó cuando estábamos allá afuera en el mundo. And the Bible says, he hath raised us up together. Y la Biblia dice que Él nos ha levantado. Brothers, we say, well, resurrection morning, Y sí, hermanos, dice, juntamente con Él nos resucitó. Y cuando hablamos de una mañana de resurrección, well, Jesus rose from the grave. And that is true. y decimos que Jesús resucitó de la tumba, y sí, eso es verdad. But the Bible says he had raised us up together. Pero la Biblia dice aquí, juntamente con Él nos resucitó. And my brothers and sisters, the only way that can happen Y la única manera que eso puede suceder is for us to believe that this happened, es a nosotros creer que esto sucedió, so that positionally we were raised with Jesus Christ. para que en nuestra posición, cuando el tiempo llegue, nosotros también nos levantemos con Cristo. That is what it was all about. De eso era todo esto, de eso se trataba esto. All our sin was placed upon him before Todo nuestro pecado fue puesto sobre Él, we were even born. aún antes de que usted naciese. The Father did that. El Padre fue quien lo hizo, And he died for our sins. y Él permitió que Él muriera por nuestros pecados. But when he rose, brothers, he rose to justify Pero cuando Él resucitó para justificación, us as well. para justificarnos a nosotros. And my brothers and sisters, and made us sit together in heavenly places in Christ Jesus. Y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Brothers, every time we look at what was accomplished in Jesus Christ, the Holy Spirit Cada vez que vemos a lo que Jesús cumplió, el Espíritu Santo can lift our spirit. puede levantar nuestro espíritu. And that is how sometimes when you listen to a song, or sometimes Y a veces, esa es la razón por la que cuando usted escucha un canto, una alabanza, a preacher preaches, or sometimes you read the o a veces un predicador predica algo, word of God, momentarily o a veces usted lee algo en la palabra, you're caught up in the same dimension, momentáneamente usted es llevado a cierta dimensión, in that heavenly Holy Ghost realm. allá donde está esa esfera espiritual del Espíritu Santo. That is what it is all talking about. De eso es lo que todo esto se trata, de eso está hablando. And my brothers and sisters, you're now seated with Christ in heavenly places, Y ahora usted está sentado con Cristo en lugares celestiales, far above all principalities, por encima de cualquier principado. because Jesus stripped the devil. Satan doesn't have an armor anymore. Porque Jesús venció al diablo. Satanás ya no más tiene un derecho. He deceives by lies and Él solamente trata de engañar a través de mentiras deception y and de decepción. cheat. Y trata de ser un tramposo. But we have been lifted with Christ, so we don't Pero nosotros hemos sido levantados con Cristo. look at poor me now, Y ya no más es que debemos de tener una actitud de decir, oh, mírenme, pobre de mí. I didn't make it in this world. Look at the world, how Yo no he logrado hacer nada en este mundo. it's making it. And brothers and sisters, that situation, if you look at it continuously, that is where you will live. But if you are born again, Pero si usted continúa mirando a esa situación continuamente y se queda atorado en ella, esa es la manera en que usted va a vivir. you have to realize you've been lifted up and seated in heavenly places Pero si usted cree lo que Jesús hizo, usted tiene que darse cuenta que usted ha sido levantado, ha sido puesto en lugares celestiales with Christ Jesus. Yet con Cristo Jesús. we are still down here upon earth. But Y sí, aún estamos aquí en esta tierra, positionally, the Bible says Jesus is there representing us. pero posicionalmente, su posición, sabemos que Jesús está allá representándonos a nosotros. And so we realize, brothers, the Holy Ghost
can make that applicable in our hearts. Y tenemos que entender que el Espíritu Santo puede hacer que eso se aplique a nuestras vidas. Brothers and sisters, how many times our minds can be taken for a short moment of time? ¿Cuántas veces, hermanos, nuestras mentes pueden ser tomadas por un periodo corto de tiempo? You know, this morning I was looking out of the window, Esta mañana estaba mirando yo a través de la ventana and two doves came towards the window. y dos palomas se acercaron a la ventana. And when you look at the dove, Y cuando yo miré una de ellas, your mind cannot help but believe su mente no puede dejar de creer it represents the Holy Spirit. de que representa al Espíritu Santo. Its peaceful, I would say, character. Su carácter tan paciente, tan pasivo. It has a personality. And even we are Ellas tienen una personalidad carried many times momentarily, y a veces nuestra mente se deja llevar por un instante brothers and sisters, into the spiritual dimension. hacia esa dimensión espiritual. And sometimes you cannot speak that in words, but Paul even was taken many times Y algunas veces usted no puede explicar con palabras lo que está experimentando, así como le sucedió a Pablo into that arena. cuando él fue llevado a esa esfera espiritual. That is why today we can lift our hands, Por eso es que en este día podemos levantar nuestras manos, because we have been raised up with Christ. porque hemos sido resucitados con Cristo. Brothers and sisters, we have been resurrected with Christ. Hemos sido resucitados con Él. In Philippians, Paul said, I was a Pharisee of Allí en Filipenses, Pablo dijo, yo fui un fariseo the Pharisees. de fariseos. He said, I was blameless. Él dijo, yo no tenía ninguna mancha. But he said, I counted it all done for the excellency Él dijo, pero yo hice todo eso a un lado por la excelencia of Jesus Christ. de Jesucristo. And he said, I don't want to know anything, but I want to know him Y él dijo, yo no quiero saber nada, lo único que quiero saber es de Él, in the power of his resurrection. en el poder de su resurrección. Brothers and sisters, so we didn't see Jesus Christ. We were not there, brothers and Y nosotros, hermanos, no vimos a Jesucristo, no estuvimos ahí. sisters, when he rose from the grave. No estuvimos ahí cuando Él resucitó de entre los muertos. We were not there with the two disciples or the others. No, tampoco estuvimos ahí con los discípulos o con los Brothers otros. and sisters, we did not see him ascend. Neither did Paul be there, but Pero tampoco Pablo lo vio resucitar. Paul, he took the scriptures and he went into the Arabian deserts for Pero Pablo tomó esas escrituras y se fue allá a ese desierto árabe a short period of time. de Arabia por un tiempo muy corto de sí, por un periodo muy corto de tiempo. And the Holy Spirit lifted his mind Y el Espíritu Santo vino y levantó su mente and showed him what all of this meant. y le mostró el significado de todas esas cosas. And he said he came back and he preached the same thing that Peter, James, and all John Y dice que cuando él regresó, él comenzó a predicar las mismas cosas que Pedro y Santiago y todos esos apóstoles habían estado predicando. were preaching. Brothers and sisters, it's the same in this hour of time. Y es igual de la misma manera en este tiempo. God is not going to have a ministry with a diversity of a picture. Dios no va a tener un ministerio con una diversidad de fotografías. They're going to have a singular picture for the hour and time. Ellos van a tener la misma fotografía para esta hora y este tiempo. And we cannot say we have 10 years more before that ministry can be able to fulfill that picture, because Y tenemos que decir, ya no quedan otros 10 años para que ese ministerio pueda completar la fotografía y verla de la misma manera. it is tied up to an event. Porque todo esto está atado a un evento. And that event is a Middle East occurrence, Y ese evento va a suceder allá en el Medio Oriente. and that is not too far away from us. Y eso ya no está muy lejos de suceder. And therefore, the same risen Christ today Y por lo tanto, ese mismo Cristo resucitado hoy is wanting to talk to all his disciples está queriendo hablar con todos sus discípulos and all his children across the land. y todos sus hijos e hijas alrededor de la tierra. Brothers and sisters,
We cannot look at the COVID situation alone or Hermanos, no podemos enfocarnos solamente en la situación del coronavirus what comes our way from time to time, o las cosas que nos suceden cada cierto tiempo, but we must be lifted up pero tenemos que ser elevados, levantados in the Spirit en el Espíritu, and see what the Holy Ghost is talking for this day. y tenemos que ser capaces de ver lo que el Espíritu Santo está hablando en este día, Because you're not living in the first watch, porque usted ya no está viviendo en la primera vigilia, you're not living in the second watch, ni en la segunda. you're living in this third and final watch, Usted está viviendo en esta tercera y última vigilia, where God has got relevant things for this day and this hour. donde Dios tiene cosas relevantes, nuevas para este tiempo. That eagle is still breaking bread for Esa águila aún está partiendo el pan this time, and para este tiempo. it's not a bird, it's the Holy Spirit, it's the same Y esa ave es un tipo del Espíritu Santo, risen Jesus Christ el cual se encuentra en Jesucristo, that is speaking a word. He's that unleavened bread el cual nos está hablando, nos está diciendo, yo soy ese pan sin levadura, that the Jews broke, brothers and sisters. el cual los judíos partieron, They didn't understand. They cut the porque ellos no lo entendían. sheaf offering. They didn't understand. Ellos cortaban esa ofrenda de trigo, pero no lo entendían del por qué. They took the 2 loaves of bread and they didn't understand what it Ellos tomaron esas dos piezas de pan y no entendían por qué. was. But what an amazing thing it is Pero qué cosa tan maravillosa es for us to know that 3 first feasts happened exactly. cómo fue que esas 3 festividades sucedieron al mismo tiempo. And we lived in this time after the long Gentile duration of 7 church ages. Y estamos viviendo en este tiempo final después de ese periodo de 7 edades de la iglesia. And we see the fig tree budded. Y hemos visto cómo esa higuera ha florecido, le han salido retoños. Brothers and sisters, which was the calling, the feast of the trumpets. Ve, ese fue el llamado, esa fue la fiesta de las The trompetas. feast of the trumpets, they blew the trumpets. En la fiesta de las trompetas, ellos tocaban la trompeta People had to come to Jerusalem. y las personas tenían que venir a Jerusalén. And Jews all across the world from the 1800s Y todos los judíos alrededor del mundo a partir de los años 1800 have been hearing that call. And in 1948, han estado escuchando ese llamado. a nation was born. Y en 1948 ahí nació una nación. Imagine today a government Imagínese el día de hoy un gobierno is being set que está siendo establecido to choose. Brothers and sisters, and I pray and hope para que escojan, y yo oro y espero this is the last choosing. de que esta es la última escogencia que ellos van a hacer, elecciones, Because, my brothers, we are moving forward in time. porque estamos ya avanzando en el tiempo, hermanos. And therefore, we can believe that we have risen with Christ. Por lo tanto, tenemos que creer que hemos resucitado con Cristo. Brothers and sisters, inside of us, Y hermanos, dentro de the nosotros, power of the Holy Spirit el poder del Espíritu Santo will rise. And like Paul, nos resucitará, y así como Pablo. you won't say, well, I was a Pharisee of a Pharisee. Usted ya nomás va a decir, bueno, yo era un fariseo de fariseos. I was born and bred up this way. Look at Oh, yo crecí de esta manera. me. Mírenme a mí. A fly cannot sit on me. Oh, no hay ni una mosca que se pueda parar en mí. Brothers and sisters, we have to understand Hermanos y hermanas, tenemos que entender. that Paul counted it all down Dice que Pablo desechó todo eso. for the excellency Lo cambió por la excelencia of Jesus Christ. de Jesucristo. And he said, I want to know him Y él dijo, yo quiero conocerlo a él, in the power of the resurrection. How en ese poder de la resurrección. do you know him? ¿Cuántos de ustedes realmente lo conocen? Brothers, not with a mental picture. Y no me refiero a que lo tengan en una fotografía mental, It takes the scriptures. How did Jesus Christ make pero se necesitan las escrituras. the disciples? The Bible says he expounded the scriptures. ¿Cómo fue que Jesús causó que hubiese ese deseo ardiente en sus corazones? La Biblia dice que él tuvo que declararles las escrituras. He then opened their understanding. Y luego después que él hizo eso, él les abrió el entendimiento. And what would the Holy Spirit do today, ¿Y, this morning? y qué es lo que va a hacer el Espíritu Santo en esta mañana? Brothers, he will open the understanding. Él también va a abrir el entendimiento. The tradition is fine.
The tinsel is fine. Sí, la tradición está bien, el recordar está bien. And brothers and sisters, all that could have gone on in the past 72 hours. Y todo eso que pudo haber pasado en esas 72 horas. But what about what God is doing today and Pero ¿qué de esas cosas que Dios está haciendo hoy, in this hour? en esta hora? And my brothers and sisters, so we have to understand we Entonces tenemos que entender, are hermanos, risen with Christ. And we see the Bible says que hemos sido resucitados con Cristo. but God, who is rich in mercy, Y aceptar eso, así como dice la Biblia, dice, pero Dios, qué rico en misericordia, for his great love, wherewith he loved all this con su gran amor con que nos ha amado. happened because of the richness of God's grace and mercy. Ve, y cómo es que hemos llegado hasta aquí por las grandes misericordias de Dios y por su gracia. And he loved us, and Jesus, his son, was able to pay the price. Dice, Él nos ha amado y Jesucristo, su Hijo, fue capaz de pagar el precio. Brothers and sisters, every time I read, I think there was no other man Hermanos, cada vez que yo leo de esto, yo me doy cuenta que no hubo ningún otro hombre that had the poise, the personality, que pudo tener el valor, la personalidad the nature y la naturaleza to look in the eyes of kings, para mirarle a los ojos a los reyes potentates, and say, you cannot take my life. allí a Pilato y decirle, tú no puedes tomar mi vida, I lay my life down on my own accord. pero yo soy quien la entrego por mi propia voluntad. And my brothers and sisters, therefore, if we are risen with Christ, we called with a purpose. Por lo tanto, hermanos, si hemos sido resucitados con Cristo, hemos sido llamados con un propósito. Even when we were dead in our sins, Aun cuando estábamos muertos en nuestros pecados, hath he quickened, made us alive, Él nos vivificó, nos dio vida, together with Christ. juntamente con Cristo, For by grace you are saved. porque por gracia somos salvos. Brothers and sisters, it's not any monetary gain that we've given him to be saved. Hermanos, no hay ninguna cantidad monetaria que podamos dar para ser salvos. We are saved by his grace. Simplemente somos salvos por gracia. And therefore I can say, brothers and sisters, Y por lo tanto puedo decirles that this gospel doesn't end here. que este evangelio no termina aquí. It says here in the scripture Dice, como dicen las escrituras, that in the ages to come he might show the exceeding riches of his grace. dice, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia. Brothers, in the ages to come, Hermanos, cuando dice en los siglos venideros, brothers, that is, it'll go on. Look at today. eso significa que continuaría. Mire el día de hoy. Every day you got a picture about brothers and sisters, the rover on Mars, what is moving there. Cada día ellos están mostrando una fotografía de ese aparato, esa máquina que enviaron allá a Marte, el rover, Helicopter is moving, and they got man's mind. y está tomando fotografías y hacia dónde va. Y las mentes de los hombres In Mars. se encuentran allá en Marte. Brothers and sisters, it's fine looking at those pictures, Y está bien el ver esas fotografías, but we're living on earth. pero no podemos, estamos viviendo en la tierra. Brothers and sisters, and this earth was made for man to live upon. Y esta tierra fue hecha para que los hombres vivieran en ella. And in the ages to come, what is going to be relevant? Y cuando dice aquí en los siglos venideros, ¿qué es lo que va a ser importante en ese tiempo? Not a rover moving on Mars, brothers and sisters. ¿Va a ser importante el saber que el rover está caminando allá por Marte? It is going to be the exceeding riches of his grace. No, pero lo que va a ser importante son esas abundantes riquezas de su gracia, In his kindness towards us through Jesus Christ. en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. It's not going to end because, brothers and sisters, in a short duration, Y esto no va a acabar aquí, porque en un periodo corto de tiempo Jesus is going to come back Jesús va a venir, va a regresar, to take us into the millennium for y Él nos va a llevar a ese milenio, 1,000 years. Brothers and y vamos a reinar ahí por 1000 años. sisters, there will be no green mambas, Y no va a haber esas serpientes mambas verdes trying to bite people. que van a estar mordiendo a las personas. Brothers and sisters, the little child will play on the hole of the asp. That is a snake. Dice la Biblia que el niño jugará
en el nido de las serpientes. snake could be one of these creatures. Y ve, esas serpientes puede ser una de estas criaturas. And my brothers, the wolf and the lamb will dwell together. Y dice que el lobo y el cordero habitarán juntamente. Peace and tranquility, brothers and sisters. Paz y tranquilidad. And who is going to play the leading role? ¿Y quiénes son los que van a jugar ese papel principal? Yes, obviously Jesus Christ the King, but Sí, el mayor principal va a ser Jesús, el Rey. his queen is going to be there. Pero su reina va a estar ahí con él. That's you and I, Eso somos usted y yo, who have been quickened together with him. quien hemos sido resucitados juntamente con él. In the ages to come, it Y cuando dice en los siglos venideros, won't end there. There'll be eso no va a terminar tampoco ahí. a white throne judgment. Va a haber un juicio del trono blanco. And thereafter, brothers and sisters, this world will be without end with the Y después este mundo continuará existiendo sin un final. children of God living and abiding with Jesus Christ, the Lamb Y ahí los hijos de Dios vivirán juntamente con Jesús, of God and our bajo la presencia de Dios, Father. el Padre. Why, brothers and sisters? ¿Por qué, hermanos? For by grace are you saved through faith. Dice, porque por gracia sois salvos por la fe. Yourself. It's a gift of God. Y no, esto no es de vosotros, pues es un don de Dios. En inglés dice es un regalo de Dios. Brothers and sisters, we must thank God for what He has given us in this hour of time. Hermanos, tenemos que agradecerle a Dios por lo que Él nos ha dado en este tiempo. Therefore, I have to say, in the hour of Jesus, for 1,400 years, they did all these feasts. Y tengo que decirlos, durante aquel tiempo, por 1400 años, ellos realizaron estas festividades. They didn't know anything about it. Ellos no sabían el significado de eso. They slayed the Passover lamb. Ellos sacrificaban ese cordero de la Pascua, They didn't know. They ate unleavened bread for 7 days. They didn't pero no sabían. Ellos comían ese pan sin levadura por 7 días, know what it meant. pero no sabían el significado. They took the sheaf offering Ellos tomaban la ofrenda de el trigo, in this chart here, brother, and we see, así como vemos en esta gráfica, brothers and sisters, they took it to the priest, but what did y ellos se la entregaban al sacerdote, it symbolize? pero no sabían el significado Jesus to rise on the morrow of the Sabbath. The de que Jesucristo iba a resucitar la mañana después del sábado. Sabbath was the Saturday. The morrow of the Sabbath was the Sunday. Ve, la mañana del día después del sábado es el domingo. That is why we don't worship God in the church, in the sense, or we can worship God, but we don't go to church on the first or on the Sabbath. The Sabbath. Ve, por eso es que nosotros no adoramos a Dios bueno, usted puede adorar a Dios en el sábado, pero no vamos ese día, el sábado, para celebrarlo. Saturday, but we go on the first day of the week. Por eso nos reunimos el primer día de la semana. Why? ¿Por qué? Because Jesus rose on the first day. Porque Jesús resucitó en el primer día. Brothers and sisters, the Jews loved the Sabbath, Hermanos, a los judíos, ellos amaban el sábado, but Jesus rose on the morrow of the Sabbath. pero Jesús resucitó la mañana del día después del sábado. The Seventh-day Adventists, they still believe they need to assemble Los adventistas del séptimo día creen que deben de reunirse on the Sabbath, el día sábado, the seventh day. el séptimo día. But Jesus Christ told his disciples, Pero Jesucristo le dijo a sus discípulos, and they saw, and therefore these Jews, y ellos lo vieron, y por lo tanto estos judíos, they didn't want to go and come together on the Saturday ellos no querían reunirse el sábado, because they saw Jesus rose on the Sunday. porque ellos vieron a Jesús resucitar el domingo, And they knew it was the first day of the week. That is why y ellos sabían que ese era el primer día de la semana. Paul said, when you come together on the first day of the week, Por eso es que cuando Pablo les dijo, cuando reunáis en el primer día de la semana, brothers, it was changed from Saturday to Sunday. ve, eso había cambiado de sábado a domingo, Because that is the true Sabbath, brothers and porque ese es el verdadero sábado. sisters. In the sense the Holy Ghost comes inside of us. Ve, en ese sentido, cuando el Espíritu Santo viene dentro de nosotros. And we know, brothers and sisters, that Jesus resurrected on Y sabemos que Jesús resucitó the first day of the week. en ese primer día de la semana. Because these feasts, brothers and sisters,
were all types and shadows. porque todas estas festividades eran tipos y sombras. So, even in this hour of time, Aún en este periodo de tiempo, we cannot say it is not important for us to know what the 2 days mean. no podemos decir que no es importante el saber qué significan esos 2 días. We cannot say it's not important to know No podemos decir que no es importante el saber wherein God has placed us in the 7th church age time, people. que no es importante el saber en qué tiempo Dios nos ha puesto en esta última edad de la iglesia. The religious world, brothers, the denominational world, El mundo religioso, el mundo denominacional, they don't want to know anything about the seals. ellos no quieren saber nada acerca de esos sellos. They don't want to know about the 7 church ages. Ellos no quieren saber nada de esas edades de la iglesia. They don't want to know, brothers. The Catholic Church doesn't want to know about the millennium because La iglesia católica no quiere saber nada acerca del milenio, the Pope wants to go on. porque el Papa quiere continuar. Brothers, they want to go on in the tradition. But the Ellos quieren continuar en sus tradiciones. bride of Jesus Christ, Pero la novia de Jesucristo, Jesus, by His Holy Spirit, Jesús, a través de su Espíritu Santo, will open the scriptures. va a abrir las escrituras. It does not take education, brothers. It does not take a law degree. A él no le importa la educación o si tienen cierta maestría o lo que sea. It does not take a universal or university studying. Él no toma a una persona de universidad estudiada. It takes a simple heart Él simplemente viene y toma un corazón simple with a desire que tiene el deseo to know what is this, Father? de saber qué es esto que está aquí, Padre. What is this in the scriptures? ¿Qué significa esto en las escrituras? And my brothers and sisters, no loving father Y ningún padre amoroso will not want to open the scriptures no va a querer abrir las escrituras to him in this late hour of time. para aquellos hijos en esta hora tan tarde y en el tiempo. So I pray this morning that we recognize Entonces yo oro esta mañana de que podamos reconocer that, brothers and sisters, God has got something for this day, que Dios tiene algo para este día in this hour. y esta hora. And the risen Christ, as he opened up scriptures to the disciples, Y que ese Cristo resucitado que le abrió las escrituras al entendimiento a sus discípulos, is also opening up scriptures for this hour. Él también está abriendo escrituras en esta hora. And brothers and sisters, who is he going to use? ¿Y a quién va a usar Él? He's not going to use, brothers and sisters, a ministry from an outdated past. Él no va a usar un ministerio del pasado que ya expiró. There's going to be a living ministry in this hour. That is why Va a haber un ministerio viviente, vivo durante esta hora. there is a fivefold ministry for this hour, as Por eso es que hay un ministerio quíntuple en este momento, Isaiah 52:8. así como dice Isaías 52:8. And it's tied to an event. Y aún eso está atado a un evento. When Zion is brought back, Dice que cuando Sión sea traída de regreso, the ministry shall see eye to eye, entonces el ministerio se verán unos a otros ojo a ojo. and they shall lift up their voice, Dice, y levantarán juntamente su voz brothers and sisters, and they will sing harmoniously. y cantarán juntamente. I had a question this morning. I didn't even answer the brother. Se me hizo una pregunta esta mañana y yo aún no le respondí al hermano. As yet. So, well, brother, will there still be prophets and apostles in this hour? Él me preguntó, me dijo, hermano, ¿aún hay profetas y apóstoles en este tiempo? So I realized, brothers, people are starting to question. Entonces yo me doy cuenta, hermanos, de que hay personas que están empezando a hacer preguntas. And my brothers and sisters, people will start to think, Y las personas van a comenzar a pensar, well, what time are we living in? bueno, ¿en qué tiempo estamos viviendo? What is God doing at this hour? ¿Qué es lo que Dios está haciendo en este momento? Where is the fivefold ministry? ¿Dónde está ese quíntuple ministerio? What is God doing for his people? ¿Qué es lo que Dios está haciendo por su pueblo? No,
any man in the ministry doesn't have to take a placard. And my brothers and sisters parade it before society. No, el ministerio, los hombres en el ministerio no van a tener que tomar una placa y andarla exhibiendo por todos lados y decir yo soy del ministerio. Look at me, well, listen to what I have to say. O mírenme a mí, escuchen lo que yo tengo que decir. God has his men across the world. Dios tiene a esos hombres alrededor del mundo. That when the time and the occasion has come into being, Que cuando el tiempo y la ocasión sean el correcto y tengan que suceder, fresh manna, fresh food allí el maná fresco, esa carne fresca, will be served to the body of Christ le será servida al cuerpo de Cristo till the rapture. hasta que llegue el rapto. And my brothers and sisters, it is not going to be done by raising a seventh church age messenger on the Y eso no se va a llevar a cabo al resucitar al mensajero de la séptima edad. scene again, No lo vamos a ver otra vez. or brothers and sisters just turning back certain pages. It will take all that they gave, O simplemente al estar leyendo ciertas páginas. continued, added together, and No, eso va a tener que se llevar a cabo a través de la palabra continuada, with what God gives in this hour, con lo que Dios dé en esta hora. because that is what made the disciples at the first hour of time Porque eso fue lo que causó que aquellos discípulos durante aquella primera edad de la iglesia turn from sadness se volvieran, durante aquel tiempo se convirtieran de estar tristes to go again another 10 kilometers Eso causó algo en ellos que los hizo regresar otros 10 kilómetros to the disciples and hacia esos otros discípulos tell them, y les dijeran, we've seen the risen Jesus Christ. hemos visto al Cristo resucitado, al Jesucristo resucitado. And they didn't say, well, we can show you a photograph. Y ellos no dijeron, bueno, vamos a mostrarles una fotografía. What did they give them? Pero ¿qué fue lo que ellos les dieron? They related what he related. Ellos entregaron esa palabra que les fue dada a ellos. And he related the revelated word of God. Y ellos entregaron esa revelación, esa palabra revelada de Dios. And my brothers and sisters, today, what do we have? ¿Y qué tenemos el día de hoy, hermanos? We don't have just photographs. No, hoy no tenemos fotografías, Oh, there are many photographs. aunque hay muchas de ellas, But we have the same pages of his word pero tenemos las mismas páginas de su palabra for the children of God. para los hijos de Dios. May the Lord bless you this morning, Bueno, que el Señor los bendiga esta mañana and may you have an enjoyable Passover y que todos ustedes disfruten esta Pascua and a resurrection day. Let's y este día de resurrección. pray. Vamos a orar. Heavenly Father, Padre Celestial, we are a thankful people to be living at this hour of time. somos un pueblo agradecido, Señor, de estar viviendo en este tiempo. Lord, we are thankful that we have been quickened with Jesus Christ. Estamos agradecidos porque hemos sido vivificados juntamente con Jesucristo. And we are living at this hour of time. Hemos sido resucitados y estamos viviendo en este tiempo. Well, across the world, you are, Lord, speaking to your people. Y mientras tú, Señor, alrededor del mundo le estás hablando a tu pueblo, I pray for every child. Some of them, yo oro por cada hijo e hija. Lord, are on the beds of affliction. Algunos de ellos están en camas de aflicción. Others, Lord, may have situations in their lives. Otros quizás tengan situaciones que están pasando en sus vidas. Lord, meet every need this morning. Señor, tú encárgate de cada necesidad en esta mañana. We are thankful, Lord, that we have a risen Savior Y te damos gracias, Señor, porque tenemos un Salvador que ha resucitado, that stands, Lord, at the throne of grace. que está allí en ese trono de gracia, Lord, we can lay our problems, situations sobre el cual podemos traer nuestros problemas y situaciones. to Him. I pray, Lord, you will reach Se las podemos entregar a Él. out and touch every child wherever they can be. Y yo te pido, Padre, que tú toques a cada hijo donde quiera que ellos se encuentren. Now take these words, Lord,
Use it, Father, for your purpose. Y toma estas palabras, Señor, y úsalas con tu propósito. I pray, Lord, and commit this service now in your hands. Yo oro y te entrego este servicio en tus manos. In the name of Jesus Christ we pray. En el nombre del Señor Jesucristo oramos. Amen and amen. Amén y amén. Amen. The Lord bless you this morning. Que el Señor los bendiga esta mañana.